Pero no solo a tu lado investiga el supuesto tráfico de órganos. Una religiosa aparece asesinada a martillazos en su casa de Nampula. Más tarde supimos que intentaba hacer una grave denuncia. Nadie vio ni oyó nada. Entretanto, decenas de niños aterrorizados sobreviven en las calles de la ciudad, temiendo ser la próxima víctima. Cuéntanos qué pasó con tu amigo. Pasó así, había un coche de noche junto a la catedral. Entonces vimos como un blanco nos llamaba y nos ofrecía dinero. Nuestro amigo se acercó, aunque nosotros le gritábamos, ¡vuelve, vuelve! Pero él se subió en el coche y nunca más le hemos vuelto a ver. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Eu. Sí. ¿Y tú? Tengo medo, sí. Hasta ahora solo teníamos testimonios de personas que nos presentaban las monjas. No había pruebas de secuestros ni de que existieran cadáveres sin órganos. Cada vez más confusos, decidimos que era el momento de que el blanco come personas nos diera su versión. Escuchando a los propios niños que os cuentan las historias, ¿no? Son muy conscientes de lo que está ocurriendo. Es una situación terrible en un sitio en el que además la vida no vale absolutamente nada. Es muy fácil hacer desaparecer a una persona, es muy fácil encargar la desaparición de un niño, por ejemplo, y son niños muchas veces rotos por el SIDA, con un miedo terrible, que no tienen además sitio para dormir. En la propia orden de las religiosas está abarrotado de niños, tampoco hay sitio donde puedan guarecerse por las noches, y tienen niños de 8, 9, 10 años que dormir absolutamente en la calle, expuestos a todo este tipo de historias que estamos contando. Y un miedo que os transmiten, supongo, a vosotros. Están hablando de un supuesto asesino, de un blanco come personas, de un lugar donde sucede todo esto, y que llega un momento que vosotros decidís ir a por el protagonista, a por el supuesto traficante de órganos, asesino. Sí. Los niños nos contaban historias como que un coche con blancos les ofrecían caramelos, bolis, y que se iban niños que nunca más volvían a ver. Entonces, bueno, hasta el momento teníamos palabras, testigos que contaban hechos, pero no teníamos ninguna prueba. Queríamos ver la versión del blanco como personas y nos metimos en la boca del lobo. De hecho fue, perdón, interrumpo, una decisión muy difícil, porque todo el mundo nos había hecho advertencias acerca de, evidentemente, lo peligroso que resultaba ir a preguntarle al supuesto asesino a la cara qué es lo que estaba pasando. Claro, porque las monjas, estamos viendo, todos están convencidos, ¿no? Están en una finca, además, totalmente aislada de la propia ciudad. Con lo cual, entrar ahí en un momento dado, ni siquiera, como bien ha dicho mi compañera, ni siquiera nos quería llevar nadie, ni siquiera a la puerta, no ya adentro, lógicamente. ¿Cómo vais al final? ¿Cómo os trasladáis hasta allí? Nos lleva un taxista que se va rápidamente y después le volvíamos a llamar y nos volvía a buscar. Y cuando nos recogió, dice, ¿estáis todavía vivos? Es que las monjas y todos los que han salido allí contando las historias están convencidas de que hay tráfico de órganos. De hecho, dan la voz de alarma hace ya 3 años, ¿no? ¿Qué es lo que habían podido ver? ¿Os hablan de historias concretas y os dan pruebas también determinadas? Ellos escuchaban avionetas nocturnas, cuando desaparecía un niño precisamente esa noche, oían cosas, veían luces que parpadeaban en su carretera. En la carretera solo está o el blanco come personas o ellas. Entonces, todas estas cosas les hicieron atar cabos y pensar que se estaba produciendo cuando menos algo extraño. Hay que explicar que ambas fincas son colindantes y que se utiliza el mismo camino. Esta finca, además, se encuentra relativamente cercana, vamos, colindante con el aeropuerto. Y las religiosas nos referían la multitud de automóviles con cristales tintados que entraban y salían a altas horas de la noche, con lo que realmente se creaba una situación, aparte de una serie de documentos que tenían las religiosas, de fotografías, de material quirúrgico, de unos supuestos vídeos que deseaban enseñarlos. Aportaban, y por supuesto todo multitud tipo de pruebas, ¿no? Exactamente, multitud de pruebas. Os trasladáis hasta ese sitio tenebroso, sin duda, esa granja, esa especie de casa, no sé cómo denominarlo, donde se encuentra el blanco come personas, una experiencia increíble que espero que nos contéis con todo lujo de detalles mañana, José Luis y Lola, aunque tenemos un pequeño adelanto. A tu lado entra en la hacienda del supuesto traficante de órganos. El blanco come personas. Los reporteros investigan en la morgue de Nampula. ¿Llegan hasta allí los niños sin órganos?
Las religiosas denuncian enterramientos ilegales, cadáveres de niños mutilados. A tu lado muestra las tumbas. ¿Qué hay en ellas? Mañana A tu lado llega hasta el fondo de la trama. Seguimos con el reportaje de investigación que iniciamos ayer. Monjas que denuncian un supuesto tráfico de órganos de niños en Mozambique, concretamente en Nampula. Ayer veíamos todo tipo de testimonios, de historias, incluso de familias que decían que a alguno de sus hijos y vecinos le había ocurrido esto, había desaparecido y no había vuelto a ver noticias de él. Aquí están nuevamente nuestros compañeros, José Luis y Lola, con lógicamente identificación falsa para vuestra seguridad, porque realmente habéis pasado momentos de mucha tensión y me atrevería a decir de peligro, por lo que vimos ayer y por lo que vamos a ver hoy nuevamente. Ayer nos quedamos en un momento álgido, ¿no? Cuando ya decidís acercaros a la finca del famoso Come Hombres, ese blanco del que todo el mundo habla y que tiene atemorizada a toda la población. Vamos a ver cómo transcurre todo eso. Proclamamos a vosa resurreição. Vinde, Señor Jesús. Religiosas españolas denuncian una red de tráfico de órganos en Mozambique. Afirman que decenas de niños han sido asesinados y mutilados en los últimos meses. Según ellas, las autoridades esconden los hechos sobornadas por el supuesto traficante, el blanco come personas. Entonces el cuerpo le faltaban los ojos y estaba vacía toda. Todos los ojos y toda vacía. Y la habían dejado de bruces para abajo. Las religiosas temen por su vida. Sor Hilda, cabeza visible de esta cruzada, se esconde en una congregación a las afueras de la ciudad. Sor Juliana nos acompaña. No sé, si queréis esperarle vosotros, yo tengo muchísimas cosas. Intentamos verla, pero no quiere. La religiosa asegura estar enferma de malaria. Buscamos entonces a la máxima autoridad de la iglesia de la provincia, el obispo de Nampula. Señoría, ¿usted conoce a familias cuyas crianças han desaparecido, ¿no? Vamos a procurar y hablar con ellos. ¿Usted conoce alguna que no... No conheço ninguém. Ok. Não, já disse que não dou entrevistas. Vocês continuam a perguntar coisas para depois para ir escrever as coisas da vossa maneira, como aconteceu já. Tanto Sor Hilda como el obispo muestran una extraña actitud. No comprendemos por qué se niegan a hablar. Sorprendentemente, sí nos abrió las puertas de su casa el supuesto traficante de órganos. Vivimos uno de los momentos más inquietantes de nuestra investigación. Entrábamos en la hacienda de los horrores. Tras aquellas rejas, el pueblo veía el mismo infierno. Me acusan por un conflicto de tierras. El pueblo quería trabajarlas. Un día vino la policía a hacer un registro en nuestra casa. Buscaron órganos humanos hasta en el congelador, pero evidentemente no encontraron nada. El matrimonio estuvo 3 días arrestado. Para O'Connor todo se reduce a un conflicto de tierras. Llegaron a Nampula 3 años atrás. El gobierno socialista le concedió 300 hectáreas y desposeyó en parte a las siervas de María. Según él, razones suficientes para albergar tanto odio. Do you believe the nuns are able to lie? Yes. I believe. I know they are able to lie. Incluso un día la hermana Lilda salió del coche y empezó a gritarme: tú, Blanca, vete a tu país. Con el escándalo salió hasta el procurador, que para solucionarlo sacó una pistola y me disparó. La bala me pasó rozando. Sor Juliana nos había dado una versión muy distinta del asunto. Según ella, Tania, la esposa de Gary, fue quien agredió al procurador, que se vio obligado a disparar al aire para poder reducirla. Versiones contradictorias de un asunto cada vez más turbio. Realmente solo teníamos palabras y más palabras. Nuestro siguiente paso, el depósito de cadáveres de la ciudad. ¿Usted ha visto crianças sin ojos o sin órganos? O sea, ha leído jornales, ¿no? No. Aquí nunca aconteció. ¿Nunca aconteció? No. ¿Y por qué hemos visto que hay tumbas, hay personas que están a tierra, a vera da rua, que están enterradas? Bueno, eso nunca aconteció. Nunca aconteció. No. ¿Usted cree que es imposible que haya crianzas enterradas en el campo? No. No hay. ¿No es posible? No es posible. El responsable de la morgue considera imposible que haya alguien mutilado y enterrado en el campo. Entonces,
¿Qué esconden las tumbas a las que nos condujeron las monjas?